pantalla por un lado. Bueno, vamos a abrir la sesión. Vamos a abrir la sesión. Ustedes me comentan. Me informan si están viendo mi pantalla, por favor. Bueno, entonces listo, gracias Gina. Bueno, vamos a mirar entonces. Bueno, sigamos con la cuestión del diseño, del diseño de los pozos, que estábamos precisamente analizando esa situación. Y estábamos bueno, ustedes ven el gráfico, ¿cierto? Sí, ustedes ven el gráfico, sí, alcanzan a ver. Bueno, ok. Bueno, en esta parte del diseño yo les hicimos el comentario en las sesiones anteriores que estábamos alternando muchas cositas que tenían que ver con el diseño del pozo y también con el proceso de constructivo, o sea, construcción del pozo, el mismo entubado del pozo, todos estos aspectos pues los íbamos mezclando en la medida en que íbamos necesitando la información. Hay unos punticos por ahí importantes en ese dato. Voy a ver si les puedo presentar ahora un momentico un videito que tengo yo de un proceso de entubado de pronto para aclarar alguna situación. Pero en este proceso de diseño, recuerden que nosotros habíamos hecho una separación en un procedimiento que llamábamos con desarrollo natural, y lo comparábamos con otro procedimiento de diseño que se llamaba, otro algoritmo de diseño, llamémoslo así, que se llamaba con filtro de grava. Entonces ese es el primer dato importante, entender esos dos procedimientos. O sea, hay un proceso de diseño que nosotros lo enmarcamos, que nosotros lo cuadramos dentro de un esquema de trabajo que llamamos con desarrollo natural. Y en ese esquema con desarrollo natural, la rejilla está comprometida directamente con la formación. Esa es la filosofía, el concepto. La rejilla está comprometida directamente con la formación. Quiere decir que la abertura de rejilla de una vez la leemos en el 40% retenido acumulado. Leemos la abertura de la rejilla. Recuerden que las abscisas están marcando la abertura dada en milésimas de pulgada para las curvas de granulometría, pero coinciden con el número de la abertura dada por la casa fabricante de rejillas. Por eso es que hemos seleccionado este tipo de esquema para trabajar nuestras curvas de granulometría. Milésimas de pulgada, tamaño en milésimas de pulgada que coincide con el número de la abertura de la rejilla. Ese es el dato importante. Y en la ordenada el porcentaje retenido acumulado, y hablamos inicialmente de un 40%. Ese 40% retenido acumulado marcaba entonces la abertura o el tamaño de la rejilla. Recuerden que la rejilla tiene tres cosas fundamentales también. La rejilla tiene longitud, y nosotros en el diseño estamos muy preocupados porque la longitud sea lo más pequeño posible dentro de las recomendaciones correctas de los algoritmos de diseño, ¿cierto? Las recomendaciones van desde el 70 a un 80% de longitud de rejilla. No es conveniente colocar rejilla en el mismo espesor del estrato porque estamos utilizando una longitud adicional de rejilla sin necesidad.
y tenemos claro de que la rejilla es bastante costosa. Y si podemos estar trabajando con la misma eficiencia en menor longitud de rejilla, pues lógicamente nuestro proyecto sale mucho más económico. Esa es la idea. Y tenemos un rango entonces entre el 70 y el 80%, dependiendo de si las longitudes van menor de 8, entre 8 y 15 y más de 15 metros. Eso es lo primero que vimos nosotros. Y la rejilla tiene entonces una longitud por un lado. Pero la longitud tiene también un diámetro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y el diámetro está comprometido más que con la producción, está más comprometido con la posibilidad de paso o no paso de la bomba por ahí, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que si en nuestro diseño la bomba va a estar más abajo de la rejilla, entonces para poder montar la bomba yo tengo que pasar a través de la rejilla, ¿cierto? Y si tengo que pasar a través de la rejilla, el diámetro de la rejilla va a estar supeditado al diámetro de la bomba, ¿cierto? No siempre sucede eso, ¿cierto? Porque para eso es el diseño. El diseño nos toca tomar una serie de alternativas. Es posible que en un diseño alguna rejilla quede por encima de la bomba. Es posible. Casi nunca sucede, pero hay diseños en que toca hacer eso por unas circunstancias especiales. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el diámetro de la bomba debe permitir, el diámetro de la rejilla, perdón, debe permitir el paso de la bomba. Ese sería un caso, ¿cierto? Entonces, como normalmente las bombas van instaladas por encima de la rejilla, no por debajo de la rejilla, sino por encima de la rejilla, entonces yo puedo eventualmente bajar el diámetro de la rejilla, porque también una rejilla más grande, el diámetro más grande, pues es más costosa. Entonces, si yo quiero disminuir los costos de mi proyecto, pues lógicamente pongo diámetros de rejilla más menores diámetros de rejilla para que me salga el proyecto más económico, y ahí voy ganando, va ganando mi proyecto. Ojo con eso, que por favor, manejar los conceptos, ¿cierto? Yo les insisto mucho en eso porque uno no sabe en qué momento está en un grupo de trabajo, en qué momento tiene como ingeniero que tomar unas determinaciones, tiene que como ingeniero manifestar un concepto relacionado con un momento determinado. Pueden preguntar, bueno, ingeniero, cuénteme, y entonces, ¿usted qué opina? ¿Será que podemos bajar el diámetro del tubo? ¿Será que podemos bajar el diámetro de la rejilla? Para usted, ¿qué es mejor? Conceptos que son los importantes en un momento determinado, y esos conceptos tienen que ser manifestados por el ingeniero. Esos conceptos, ¿cierto? Es lo que hacen la diferencia entre las personas en un momento determinado, ¿cierto? Entonces hay que ponerle mucha atención a eso, y yo les insisto mucho en eso. Les insisto mucho. Y tendríamos el diámetro. La abertura es el otro detalle. Entonces está longitud de la rejilla, diámetro de la rejilla, comprometido con la bomba, y comprometido con la producción del pozo, bajo el concepto que ya manejamos nosotros, ¿cierto? De que no ejerce una influencia importante el diámetro del pozo con la producción. Y el otro aspecto importantísima es la abertura, ¿cierto? Entonces son tres cosas: longitud, diámetro y abertura. Y la abertura, y esos tres elementos, sobre todo el diámetro y la abertura, están manejando el otro criterio que es clave para nosotros, que es la capacidad transmisora de la rejilla, que leemos en el cuerpo de la tabla de los catálogos. La capacidad transmisora, ojo con eso. En el cuerpo de la tabla
lo que ustedes leen es la capacidad transmisora de la rejilla. Y la capacidad transmisora de la rejilla quiere decir que es el nombre lo dice, el nombre lo está manifestando. Es la posibilidad que tiene la rejilla de dejar pasar esa determinada cantidad de agua. Posibilidad. No necesariamente quiere decir que esa es la cantidad de agua que está suministrando el pozo. Es una cosa muy diferente. Se llama capacidad transmisora de la rejilla. Capacidad transmisora. Por ahí es capaz de pasar ese determinado caudal. Yo le dije a ustedes que ese cálculo se hacía 0.31, el valor de aquí multiplicado por 0.31 y daba galones por minuto por pie de longitud de rejilla. Y multiplicado después por 0.31 ese resultado, yo podía tener en litros por segundo por metro lineal de rejilla. Entonces ya utilizaré el cálculo que necesite dependiendo de los cálculos que esté realizando, dependiendo de las necesidades que esté manifestando en un momento determinado mi cálculo, pero ese es el esquema. Bueno, y eso me va a permitir, esos conceptos fundamentalmente, diámetro y abertura, me va a permitir entonces definir más que todo el diámetro, ¿cierto? Recuerden que yo no me puedo mover de la abertura. Esta columna es fundamental, esta columna es importante. De pronto donde yo me puedo mover es en las filas. En las filas sí me puedo mover, dependiendo del concepto ese que manejábamos ahí para producción del pozo. Pero entre filas me puedo mover. Lo que no me puedo mover es de la columna, porque la columna tiene que ver con el porcentaje retenido acumulado, y el porcentaje retenido acumulado está amarrado a la formación. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, si tienen alguna inquietud, por favor recuerden que yo estoy trabajando un 40% de retenido acumulado, pero normalmente por diseño tengo la posibilidad de moverme en un rango, ¿cierto? En un rango, porque recuerden que no todas las veces ustedes van y 40% de retenido acumulado y les da un valor exacto en la abscisa. No todas las veces. Ustedes pueden quedar volando entre dos aberturas de rejilla. Entonces ahí tienen que tomar la determinación dependiendo de qué condiciones sería mejor para ustedes, ¿no? Dependiendo de otras cosas que estén observando, especialmente relacionadas con la calidad del agua, ¿cierto? Y la calidad del agua y del material que está ahí también, ¿cierto? Recuerden que básicamente lo que se examina es la oxidación, y lo que se examina también la colmatación. Oxidación, erosiva, erosión, todo eso que lleve, por ejemplo, a que las aberturas de las rejillas con el tiempo sean mayores, porque el agua está pasando ahí, está erosionando, está abriendo un poquito más, y al abrir un poquito más se puede llegar a meter material indeseado. Entonces esas dos alternativas les permite tomar una decisión en esta franja que va de 30 a 50, ¿cierto? Pero nosotros estamos tomando un valor promedio. Eso es simplemente una discusión que se debe tener en cuenta en el momento de la toma de decisión en un diseño especial. Bueno, listo hasta ahí. Entonces eso con respecto al desarrollo natural. Por favor, con respecto al desarrollo natural, necesitamos mirar la otra mecánica de diseño que corresponde a el filtro de grava. Filtro de grava hace referencia a esta parte, ¿cierto?, que mencionábamos nosotros. Es la zona de filtro de grava. Nosotros comentábamos aquí que lo teníamos estudiado aquí. Mire que en este caso nosotros estamos hablando de un empaque de grava, de una grava estabilizadora. Una grava estabilizadora aquí, que es una cosa diferente. Es importante, y les reitero, que hacer la separación. Una cosa es grava estabilizadora, empaque de grava, y otra cosa es filtro de grava. Que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto?
Entonces, la diferencia fundamental está en que este sería un empaque de grava y este es un filtro de grava. El filtro de grava es donde viene el detalle. El filtro de grava tiene responsabilidad con la formación. El empaque de grava no. El empaque de grava es un estabilizador para evitar que haya derrumbes, que aquí de pronto se descargue a esa profundidad y este volumen de material caiga sobre la rejilla, que produce un deslizamiento, un derrumbe, y al producirse esos esfuerzos tan grandes no sabemos a qué profundidad, pueden llegar a aplastar, pueden llegar a colapsar la rejilla. Ese es el peligro, ¿cierto? Entonces por eso es que esa grava estabilizadora debe estar ahí ocupando ese espacio, protegiendo precisamente, protegiendo en ese espacio. Pero el filtro de grava no es, sí trabaja lógicamente como estabilizador por un lado, pero está diseñado convenientemente para que retenga, o sea, para que interactúe con la formación directamente. Esa es la gran diferencia. El filtro de grava está diseñado para que interactúe con la granulometría de la formación, y que el filtro de grava sirva precisamente para bloquear el paso de material indeseado que debe pasar en el momento del desarrollo. Otra vez, en el momento del desarrollo todo el material va a pasar, pero si el filtro de grava está bien diseñado, después del desarrollo debe salir el agua completamente limpia por acá, completamente pura por aquí, ¿cierto? Si el filtro de grava está bien diseñado de acuerdo con las recomendaciones que vamos a ver a continuación. Entonces, ese filtro a ver qué bueno, este nos puede servir en este momento. Resulta que el filtro de grava primer detalle, ¿por qué es más conveniente pensar en diseñar un pozo bajo el esquema de filtro de grava y no de desarrollo natural? ¿Por qué puede ser mejor diseñar eso? Porque yo puedo llegar al diseño del pozo y encontrarme con lo siguiente. Encontrarme que la formación donde voy a colocar mi rejilla es una formación muy fina, formada por partículas muy finas. Entonces, si yo me corro demasiado al lado izquierdo, ¿cierto? Porque la granulometría de material es muy fino, y voy con un 40% de retenido acumulado, y ese 40% de retenido acumulado me pegaría hacia los lados más finos. Y hacia los lados más finos es, por ejemplo, nosotros veíamos ya en las tablas de la rejilla que las aberturas más finas correspondían a las 8 milésimas de pulgada, 8 o 10 milésimas de pulgada. No es que no se pueda colocar el filtro, esa abertura de rejilla, sí se puede colocar, pero también hay un detalle importante, que esas rejillas en aberturas tan finas son mucho más costosas que las aberturas en tamaños más grandes, porque mucho más costosas, las más finas, mucho más costosas porque tiene mayor cantidad de material, porque los espacios son muy pequeñitos, tiene mayor cantidad de material en su construcción, entonces eso las hace mucho más costosas. Y recuerden que diseñar eficientemente es
mirar también aspectos de costos, hay que tener cuidado. Y lógicamente depende también de los tamaños, porque si es por cualquier circunstancia y que amerita colocar una rejilla en un sitio determinado, que es homogéneo y que es muy fina y que hace parte del pozo, pero se puede identificar en el sitio y lo demás, pues eventualmente puede llegar a diseñarse la rejilla fina, no hay ningún problema. El problema es cuando yo tengo una medida muy grande, por ejemplo, un detalle, el estrato es bastante grande, ¿cierto? Y entonces dejarlo muy fino, pues a dejar la abertura muy pequeña, pues la eficiencia del pozo no va a ser una maravilla, porque toda esa cantidad de agua tiene que pasar por espacios muy reducidos. Entonces, si yo veo que el espacio es importante, si yo veo que el espesor del estrato es importante, pues tomo la determinación, en lugar de colocar una rejilla de abertura pequeña, tomo la decisión mejor de diseñar un filtro de grava, porque el diseño del filtro de grava o el filtro de grava instalado ahí me va a generar una abertura, como ya lo vamos a ver, me va a generar una abertura de rejilla de mayor tamaño, y entonces me va a quedar la rejilla más barata, mucho más barata comparado con la instalación del filtro de grava. Lógicamente el filtro de grava es más caro que la grava estabilizadora, ¿cierto? Lógicamente, pero no es la diferencia que podemos tener entre dos mallas de diferente abertura. La malla más fina es mucho más costosa que la malla más gruesa, pero mucho más costoso, ¿cierto? Hay que tener cuidado con eso. Esa puede ser una alternativa en el momento de pensar en diseñar un filtro de grava, un pozo con filtro de grava. La otra también es que el estrato que es el estrato que es acuífero, ¿cierto? De formación acuífera, pues sea un estrato se llama heterogéneo y diverso, y en un espesor importante hay una variedad considerable de estratos con diferentes tamaños. Todo me está entregando agua, pero se llaman estratos laminados, o sea, todo produce agua, todo está formado por elementos que producen agua, pero laminado, o sea que seguramente hay hay 80 centímetros de una formación un poquito más gruesa, después viene una formación un poco más fina de 50 centímetros, después vienen 2 metros de otro, después vienen 80 centímetros de otro, me refiero a eso, laminados, que en un momento determinado sea bastante complicado, porque recuerden que yo tengo que ir bajando la tubería y me toca estar pensando en que quede estrictamente enfrentado donde está la formación, la rejilla. Y si tengo dudas con respecto a eso, por la serie de laminaciones que tiene ese acuífero, mejor tomo la determinación de quitarme ese problema y diseñar el filtro y diseñar el pozo para un solo filtro de grava, y diseñar todos esos elementos que son laminados, diseñarlos para que me trabajen para el requisito más fino, y asegurarme de que me funciona para los demás elementos, que sería la mejor determinación. Entonces ahí están las dos, ¿cierto? Uno, cuando el estrato es muy laminado; el otro cuando el estrato es grande pero es muy fino, ¿cierto? Normalmente cuando es laminado, pues hay peligro de colocar rejillas enfrentadas a zonas que no lo son, que no son de ese tamaño, de esa abertura, lo que me ocasionaría a mí un problema de posible entrada de agua, de material granular peligroso, ¿cierto? Entonces ahí tengo las alternativas para tomar decisiones. Listo. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que les acabo de decir? ¿Puedo continuar o tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Tienen alguna aclaración, alguna cosa que les haya llamado la atención? Ustedes me dirán, o podemos seguir. Dígame.
o necesitan algo para aclarar o tienen una inquietud. Bueno, ahorita lo miramos, no te preocupes. Bueno, pero espérate a ver un momentico. ¿Qué dice la tabla? ¿La tabla relacionada con qué? La tabla de la rejilla, del área de la rejilla, de la capacidad transmisora, ¿será esa? ¿O hay otra tabla? Ya va un momentico. Ya te la coloco. Bueno, ¿será esa? ¿Nos servirá esa? ¿Nos servirá ese esquema? Pero dice... esto. Tamiz y porcentaje retenido. ¿Será? ¿Esta? ¿O tiene otra forma? Vamos a mirar, ¿será esta? Bueno, ¿cuál es la... Bueno, vamos a ver. Este tamiz, cuando tú tienes aquí tamiz, está hablando de abertura, ¿correcto? Esto es milésima de pulgada. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo estoy hablando 130, 90, 65, 45, 35, 25, 15 y 10 milésimas de pulgada. Esta información que aparece aquí iría en la abscisa, ¿correcto? ¿Hasta ahí vamos? ¿Me comprendiste lo que acabo de decir? Iría en la abscisa. Tratemos de graficar esto. Entonces sí, a ver. Está en pulgadas, pero yo estoy leyendo 0.130. Por eso, entonces si yo la quiero leer en milésima, diría 130 milésimas de pulgada. ¿Ok? Bueno, entonces, si yo quiero dibujar esto, yo les dije a ustedes, les recomiendo hacer lo siguiente, les recomiendo, construyanse una tablita. Yo les dije, construyanse una tablita, vamos a hacerlo en rojo. Una tablita. Hagan esto. Sí. Sí, mira. Esto así y hacen esto así. Yo les recomendé que en un papel milimetrado, o puede ser cuadriculado, ¿cierto? Pero que tomen dos cuadritos por cada 10, ¿cierto? Yo les recomendé eso. Entonces, 2 cuadritos del papel aritmético, utilizado en hoja cuadriculada, esa hoja doble grande y todo, 2 cuadritos por 10, ¿cierto? Entonces eso te da más o menos esto, sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Bueno, aquí tiene 120 y 130, porque tiene ahí un valor de 30. Bueno, eso, pero yo les dije cada 2 cuadritos, ¿cierto? Cada 2 cuadritos marquen 10, entonces serían 10. Aquí pueden estar marcando
y pues estaría marcando 10. Bueno, bueno, estarían marcando 10, estarían marcando por aquí, puede decir cualquier cosa, 20, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí 130. Bueno, si ves por qué estamos diciendo que esto es milésimas de pulgada. Entonces aquí en el gráfico marcan, cada dos cuadritos marcan 10, 20, 30, 40 y colocan estos datos, ¿correcto? Quiere decir que este 10 corresponde a 96% retenido acumulado. Y en la ordenada hacen lo mismo. En la ordenada colocan 10. En la ordenada colocan lo mismo, 10, 20, hacen lo mismo, cada dos cuadritos, 30, 40, 50, 60, 70, 80. ¿Me comprendiste eso, Sari? ¿Sí? ¿Está bien? Lo mismo, pero este es listo, ¿cierto? Pero este es porcentaje retenido acumulado. Listo. ¿Cuál es la recomendación que yo les digo? Que cada dos cuadritos marquen 10, y esto va a ser también 10. Sí, la única diferencia es que este es porcentaje retenido acumulado. Esa es la única diferencia. Sí. Esa es la única diferencia. Es 10, 30, 40, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Ahí arriba, 90. Bueno. Comprendido ahí, ¿cierto? Bueno, entonces este 10, por ejemplo, este 10 milésimas de pulgada correspondería a 96% retenido acumulado. Mire, usted estaría por ahí arriba. No se imagina eso, vamos a ponerlo en verde. No sé, estaría por ahí arriba, 90 y pico. Y voy colocando. Este 15% que está por aquí corresponde a 94, estará por allá también. Y voy construyendo mi curva. La idea es esta, ¿cierto? La idea es ir construyendo la curva con esos puntos. Una curva que seguramente se va a mover así. Mire que aquí hay una 130, 13. 13 está por aquí, o sea, está por allá, seguramente algo así. No sé, algo así. Y la otra idea también es que cuando vayan a hacer la curva, la hagan de tal manera que tenga la forma de una curva, ¿cierto? O sea, que dejen esos puntos, unos por arriba, otros por debajo y todo, pero que tengan la idea de una curva más o menos, formando una curva de granulometría, así. ¿Listo? Y ahora sí, es precisamente lo que comentamos, que el 40% del tenido acumulado va hasta la curva y la intersecta, ¿cierto? El 40% del tenido acumulado va hasta la curva y después entonces baja y lee la abertura. Por eso es que yo les digo que de aquí estaba hablando de un 30 a un 50% posibilidades para tomar la decisión, a ver si se corren hacia acá o se corren hacia allá, dependiendo de, bueno, por lo menos puede justificar ahí algo, ¿cierto? Porque es que como este dato no da exactamente en la abertura, posiblemente, hay unos casos que sí da, pero otros casos que no da, entonces yo tengo la posibilidad en este rango de decir alguna cosa, a ver si me corro para allá o me corro para atrás. Eso es algo que a eso me refería, ¿cierto? ¿Tienen alguna duda todavía ahí? ¿Está bien? No, bueno, entonces está entendido eso, no hay ningún problema. Bueno, listo por ese lado. Pero volvamos otra vez sobre la curva que me interesa mirar ahora, que es esta. Nos va a servir.
Pónganle mucha atención a esto que es un poquito más delicado, lo del filtro de grava. Mírenlo, miren cómo trabaja el filtro de grava. Resulta que la idea es meter un filtro, meter un material que vaya en todo el pozo. Y ese material en todo pozo es responsable de todas las aberturas habidas y por haber de todo el recorrido. Como estamos pensando en que hay varias aberturas, o sea, varias formaciones, no todas las formaciones igual, acuérdense de eso, ¿cierto? Tenemos multiplicidad de curvas de granulometría, porque no todos los estratos laminados son iguales, no todos los estratos son iguales, entonces vamos a tener cada vez que haya un tipo de material, hay una granulometría diferente. Aquí nosotros tenemos un ejemplito sencillo donde muestra dos granulometrías. Miren. Aquí hay una granulometría y aquí hay otra granulometría. Pero podemos tener más granulometrías. No sé cuántas, dependiendo de la cantidad de estratos que me están produciendo agua. Aquí tenemos el ejemplo de dos nomás, para destacar lo importante en la mecánica de cálculo del filtro de grava. Entonces, se busca de todas las curvas de granulometría el material más fino de todas. ¿Cuál es el material más fino de todas las granulometrías? ¿Cuál es el material más fino? El material más fino es el que se mete más a la izquierda, lógicamente, ¿cierto? Porque miren, aberturas más pequeño. Quiere decir que esta curva de granulometría que yo estoy aquí mostrándole es un material más fino que este. Por lo tanto, el diseño de la curva de granulometría del filtro de grava empieza con la designación de la curva más fina. Y en esa curva más fina se toma el 70% retenido acumulado. O sea, este es el dato más importante aquí para la curva de granulometría. Tomar este valor de aquí, correspondiente al 70% retenido acumulado. ¿Correcto? Y con ese 70% retenido acumulado, yo voy y lo leo de la curva más fina. Sería este valor que estoy mostrando aquí, ¿cierto? Entonces yo tendría este valor aquí. O con lo siguiente. Y ese valor leo la abertura. La abertura la estaría leyendo aquí. Vamos a imaginar que la estamos leyendo aquí. Más o menos. ¿Hasta ahí me comprenden? 70% retenido acumulado. Me voy para la granulometría más fina. Voy a leer la abertura. Vamos ahí. Esa abertura la multiplico por 5. La abertura que estoy leyendo aquí la multiplico por 5. Imagínense que estoy leyendo aquí 5, ¿cierto? 5. Entonces 5 lo multiplico por 5. Y me da un valor que coloco en ese punto. 5 por 5 da 25. Da 10, 20, 25. Estoy en ese punto y marco ese punto. Sería 25. ¿Hasta ahí está comprendido? ¿Dónde salió el punto rojo? ¿Está comprendido eso? Les hago la pregunta, por favor. ¿Está comprendido? Recuerden, el filtro de grava, 70% retenido acumulado. Nos vamos y buscamos la curva de granulometría más fina, porque el filtro de grava está hecho con base, se va a diseñar con base en la curva de granulometría más fina de todas las curvas del pozo. Aquí estamos trabajando solamente dos para no mostrar aquí una multiplicidad de curvas y no entender la situación. Estamos tomando un ejemplo. De las dos, la más fina es esta. Entonces me voy acá y bajo y leo la abertura, que es la que estoy diciendo, o sea, el tamaño. Estoy suponiendo que es 5, en la mitad, digo,
estamos viendo que dio aquí en la mitad. Entonces ese 5 lo multiplico por un valor de 5. Aquí también hay un ranguito que va de 4 a 6. Normalmente se habla de que si el material es mucho más parejo, mucho más eh, uniforme, entonces debe irse más bajito, y si el material es más desuniforme, entonces irse un poquito más arriba. Entonces hay un rango ahí que va de 4 a 6. Normalmente el punto, el término medio es 5. Pero también hay un rango ahí para, dependiendo de si yo detecto que mi material es muy es más uniforme o menos uniforme. Bueno, entonces con ese número viene la parte bien interesante. Yo tengo que, por ese valor, cruzar una serie de curvas de granulometría que pasen por ahí. Y tengo también aquí un ejemplo de 2 curvitas, pueden ser más, pueden ser 2 o 3 curvitas que pasen por ese punto. Aquí ustedes observan 2, una curva que va continua, mírenla aquí, y otra curva que va discontinua, que va por acá. Ambas son curvas, si se dan cuenta que ambas son curvas de granulometría. Esta que está en línea, que no es continua, va por ahí. Y esta que está en línea continua se abre, pasa por el punto y se abre, ¿cierto? Otra vez. Las 2 curvas son curvas de granulometría. Las 2 curvas cumplen con el primer requisito, que es pasar por ese punto. Pasan por el punto, ¿cierto? Pero el tercer requisito que deben cumplir es que el coeficiente de uniformidad sea menor de 2.5. Coeficiente de uniformidad menor de 2.5. Entonces nos toca calcular el coeficiente de uniformidad. ¿Qué es el coeficiente de uniformidad? El coeficiente de uniformidad es el porcentaje correspondiente al 40 tamaño sobre el porcentaje correspondiente a 90 en tamaño. Si vamos a calcular el coeficiente de uniformidad de esta, vamos a coger el de la continua. Yo estaría leyendo, aquí estamos en 35, mírenlo aquí, para 40%, ya 35, y cojo el de 90 sería 20. Entonces 35 sobre 20 da 1.75, ¿cierto? ¿Sí? 1.75. ¿Entendido ese cálculo de coeficiente de uniformidad? Yo estoy calculando el coeficiente de uniformidad de la línea de la curva de granulometría continua. Miren aquí. El tamaño correspondiente a 40%, 35. Sobre 20, que es el tamaño correspondiente al 90%. 35 sobre 20, ¿cuánto les da? 1.75, ¿cierto? 1.75, ese sería el coeficiente de uniformidad de esa curva. ¿Cumple con el requisito? Sí, cumple porque es menor de 2.5, ¿cierto? Vamos a mirar la otra. Vamos a mirar la otra. Coeficiente de uniformidad, 40%, 38. 38 sobre 90% sería 38 sobre 15. ¿Cuánto da 38 sobre 15? O sea, 2.53. Bueno, imaginémonos que 2.53 está por encima de 2.5, ¿cierto?
Pero imaginémonos que nos dio 2.5 en el extremo y todo. De todas maneras, siempre se busca el valor más pequeño. Siempre se busca el valor más pequeño. El valor más pequeño que esté por debajo de 2.5, ¿cierto? Me refiero a lo siguiente. Si hay una que me dio, por ejemplo, un coeficiente de uniformidad 1.75 y hay otra que me da 2.2, ambas quedarían por debajo de 2.5, pero en ese caso se prefiere la curva de granulometría que tenga el coeficiente de uniformidad más bajito, que sería 1.75. ¿Me comprenden? Lo tenemos, o sea, tenemos lista de esas alternativas. Saber eso, que entre curvas de granulometría que tengan la que tenga el menor valor, que sea menor de todas maneras de 2.5, porque la que queda por encima de 2.5 hay que tacharla, pero de aquellas que queden por debajo de 2.5 se escoge la menor. Lo que buscamos es obtener una curva de granulometría que sea menor de 2.5, ¿cierto? Y entre algunas que sean todas menores de 2.5, de todas maneras escogemos la menor, ¿correcto? ¿Por qué se les ocurre a ustedes que sea preferible una curva de granulometría entre dos curvas de granulometría? ¿Por qué se escogería la menor? ¿Cuál sería la explicación? A ver, alcancen a pensar un momentico eso. ¿Por qué? A ver, ¿por qué se les ocurre a ustedes? Piensen un momentico qué está haciendo la formación, qué está haciendo el tamaño de partículas ahí en ese momento. Dicho de otra manera, si nosotros colocamos, yo les voy a colocar un ejemplito aquí. A ver si yo le puedo caracterizar lo que yo quiero que ustedes miren aquí. ¿Será que alcanzo? ¿Será que alcanza a ver usted lo que yo quiero
significar aquí. ¿Cuál de esas dos formaciones es más permeable? Dejan pasar más fácilmente el agua. ¿Cuál de esas dos? ¿Ustedes qué opinan? Es un ejemplo ahí sencillo. Pero ¿cuál de las dos formaciones dejarían pasar más agua? Llamemos así la 1 o la 2. Pues vamos a tabla así. Para ustedes, ¿cuál de las dos formaciones deja pasar más agua? La 1, ¿cierto? La 1 deja pasar más agua, ¿cierto? Exactamente. Exactamente, porque hay más variedad, hay más variedad de partículas. Entonces, en cambio aquí más tupida, o sea, más tupida, más, ¿cierto? Entonces, hay más variedad aquí, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Si esta es la formación y está con un coeficiente de uniformidad más pequeño, esta, la recta, entonces es más uniforme, ¿cierto? Coeficiente es menos uniforme, menos uniforme, o sea, el tamaño de partícula domina más un solo rango de partículas. Eso lo hace que precisamente permita más el paso del agua. En cambio aquí permite menos paso de agua, ¿cierto? Porque hay más variedad de partículas. Entre más fina sea, pues lógicamente hay mayor facilidad de que pase el agua. Entre más uniforme sea, ¿cierto? Cuando yo tengo la posibilidad de que haya más variedad, cuando yo tengo la posibilidad de que haya más variedad, ¿cierto? Entonces, una partícula más pequeña se mete en la otra, se mete en la otra, se mete en la otra, y entonces va a tener más dificultad. Más fácil esta porque es más uniforme. Esta aquí es más uniforme. Esta aquí. Entonces va a permitir el paso del agua más fácilmente. En cambio, esta aquí que tiene más cantidades de partículas de diferente índole, ¿cierto? Va a tener más dificultad para que pase el agua, ¿cierto? La partícula más grande se mete en la... Es al contrario, ¿cierto? Esta se mete en la otra, se mete en la otra y va rellenando los espacios. En cambio, esta al ser más uniforme, o sea, tiene un coeficiente de uniformidad más pequeño, uno tiene la tendencia a confundirse, ¿cierto? Coeficiente de uniformidad más pequeño significa más uniformidad, ¿cierto? El coeficiente de uniformidad más grande es menos uniforme, ¿cierto? Esta es menos uniforme, la punteada es menos uniforme, esta es más uniforme, la continua es más uniforme, esta es menos uniforme, ¿cierto? Esta es más uniforme, luego esta permite mejor el paso del agua, esta, ¿correcto? Esta permite mejor el paso del agua, porque mírenla aquí, ya, él domina más un tamaño de partícula,
domina más un tamaño de partícula. En cambio, cuando es más desuniforme, entonces la mediana se mete, la otra pequeñita se mete en la otra y se van organizando y van dejando un espacio mucho más pequeño de paso del agua. Entonces, normalmente la que tiene un coeficiente de uniformidad más pequeño es más uniforme. Ojo con eso, ¿no? Uno tiene la tendencia a pensar de que el coeficiente de uniformidad más grande es más uniforme. No, el coeficiente de uniformidad más grande es menos uniforme. Coeficiente de uniformidad más grande, ¿cierto? Este coeficiente de uniformidad es más pequeño, entonces es más uniforme. Coeficiente de uniformidad más pequeño. Este coeficiente de uniformidad más grande, coeficiente de uniformidad más grande es menos uniforme. O sea, hay tamaños de partículas de diferentes clases. Hay más de diferentes clases aquí que aquí. Aquí todas están metiendo hacia una sola línea, ¿cierto? Aquí es más amplio. Por eso es que siempre se busca el coeficiente de uniformidad más pequeño. En la medida en que el coeficiente de uniformidad sea más pequeño, es más eficiente el paso del agua a través del filtro de grava. Eso es lo que se busca. Bueno, ¿correcto? Bueno, eso para mirar ahí el detalle ese, ¿por qué se persigue que el coeficiente de uniformidad sea el más pequeño posible, pero de todas maneras menor que 2.5, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, vamos ahí. Entonces, si nosotros decidimos que el filtro de grava es este, porque acabamos de mirar, pero recuerden que aquí se construyen a mano alzada varias curvas de granulometría. ¿Cuál es el requisito? Que pasen por ahí. Que pasen por ahí. Y revisar que el coeficiente de uniformidad sea menor de 2.5 y mirar el más pequeño de todos, ¿cierto? Pero el que sea más razonable, lógicamente. Eso se consigue con la práctica, indudablemente, mirando en con qué curva se mueve uno, no hay ningún problema. Bueno, también es importante lo siguiente, que la curva de granulometría que yo he seleccionado esté en un rango que permita ubicar por lo menos unos cuatro filtros, unas cuatro mallas, ¿cierto? Porque tampoco voy a hacer lo siguiente, ojo con eso, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? Yo no voy a hacer, que como es más fino, entonces voy a hacer una así, voy a hacer una curva de granulometría así, porque me dijeron que era más fina. Entonces, esta también pasa por ahí. Miren, yo haría una así, ¿cierto? Alguien diría una así, que pase por ahí y se meta por aquí. Esta es más fina todavía, con coeficiente de uniformidad más pequeño. Bueno, una curvita aquí, se mete por acá de todas maneras y se mete y se abre hacia acá. Entonces alguien diría, no, este todavía tiene un coeficiente de uniformidad más pequeño, luego es más uniforme. Entonces alguien diría, es mejor esta. No porque aquí ya no hay una gama, de tamices. Aquí hay dos tamices nomás que me permitiría esta. Ya aquí tendría una que sería la 33, la 23, no más, dos. O sea, la 33, según eso, la 33 y la 23. Y no tengo posibilidad de coger otra. A eso se refiere. Entonces, que la curva de granulometría tenga por lo menos unos 4 tamices, ¿cierto? Unos 4 tamices para poder pedir la curva, para poder pedir el material. Miren aquí, me refiero a esto. Si se ha seleccionado esta curva de granulometría
Entonces yo voy a mirar, vea. Hay una 65 que alcanza a estar ahí, ¿cierto? Hay una 46 que también está dentro de la curva. Hay una 33 también está, mire, aquí alcanza a estar. La otra malla es 23, también está, mire, malla 23. Y la última 16 está en el extremo también, ¿cierto? Aquí se alcanzaban a montar 1, 2, 3, 4 y 5 mallas. No, espérate un momentico, vamos despacio ahí. Bueno, por ahora que la curva de granulometría me permita trabajar en unas 4, por lo menos unas 4 mallas. Aquí hay 5 mallas, ¿entendido ese puntico ahí? Bueno, como yo tengo esa, aquí he observado que efectivamente la curva de granulometría, la continua, se me mueve en la posibilidad de manejar estos 5 tamices, llamémoslo así, o mallas, el 65, 46, 33, 23 y 16, ¿cierto? Y en cada sitio se establece un porcentaje con 8 valores por encima y 8 valores por debajo. Porcentaje: 8 valores por encima, 8 puntos por encima, 8 puntos por debajo. Entonces se instala un punto, miren lo que se hace aquí. Aquí estaría en la malla 65 estaría 0, miren. 0 por 0, 0, 0, desde 0 hasta 8 por encima. Más abajo de 0 no hay nada, entonces quedaría de 0 a 8. En la 46, si yo miro en la malla 46 y yo subo en la malla 46, yo estoy leyendo usted 10 y está leyendo 18, ¿cierto? 18. Miren aquí. En 46 estoy leyendo 18% retenido acumulado. Entonces sería 8 puntos por encima de 18, 26. Y 8 puntos por debajo serían 10, que es lo que tengo aquí. 8 puntos por encima, 8 puntos por debajo. Entonces estaría en rango de 10 a 26. ¿Me comprenden esos dos punticos? Mírenlo un momentico a ver si tienen alguna pregunta sobre esos dos punticos que he observado ahí. Hay que entender por lo menos esos dos puntos antes de seguir con los siguientes. Mire que estoy hablando en porcentaje retenido de un rango. Entonces, porque es que el material se pide en rangos, no se pide puntual, se pide en rangos. Lo importante es que en la malla 46 yo tenga desde un 10 a un 20% retenido acumulado. Ahí está bien, no necesita un dato puntual. Un rango, 8 puntos por encima y 8 puntos por debajo, en un rango de 16 puntos. 8 por encima, 8 por debajo. Miren el siguiente tamiz, que es el 33. El 33 está por aquí. Si yo subo 33, estoy leyendo. Si yo subo en 33 en la curva de granulometría, estoy leyendo más o menos un 45%. 33 estaría leyendo un 45%. $45 de retenido acumulado, estaría en ese puntico que estoy mostrándoles aquí. Aquí estoy. Estoy ubicado en este sitio, más o menos, en ese sitio. 33, subo y leo 45. 45 hacia arriba, 8, 53 y 37 hacia abajo.
estaría en un rango de 37 a 53, ¿correcto? Y si me voy para el siguiente, que es 23, en 23 estaría aquí arriba en 23 estaría leyendo 85% retenido acumulado. En 23 estaría leyendo 80, ¿cierto? Vamos a dar un poquito más abajo. Bueno, suponiendo que lo que pasa es que como está distorsionado está un poquito distorsionada la foto, está bien, pero en 23 estaría aquí arriba, estaría marcando aquí estaría marcando más o menos, sí, 80, ¿cierto? Aquí estaríamos 23 estaría marcando 80% de detenido acumulado. Entonces sería 88 hacia arriba y 72 hacia abajo, que es lo que tenemos aquí. 72 hacia abajo, 88 hacia arriba. Y la última malla, que es 16, miren aquí, la malla 16 que está por aquí, subimos en la malla 16 y estaríamos por allá en 90 y pico, ¿cierto? Miren aquí, la malla 96 estaría por aquí, está marcando 98 por allá arriba. ...98% retenido acumulado, entonces estaría en 90 para abajo y en 100 para arriba, porque no puede pasar más de 100. Entonces ya establezco un rango. Miren un momentico, analícenlo ahí, a ver si está comprendido, si tiene alguna explicación adicional con respecto a estos valores que ustedes observan ahí. Pero recuerden, el filtro de grava siempre se establece en un rango, no en un valor puntual, porque el material se pide a las canteras en términos de rangos, para que no salga tan costoso, tan complicado, ¿no? Que le entreguen a un valor puntual, es muy difícil seleccionar ese material así. Vamos hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Tienen alguna pregunta? Y entonces, ahora sí, para la inquietud que había en este momento, aquí se identifica el tamaño efectivo. ¿Se acuerdan que el tamaño efectivo corresponde al 90% retenido acumulado? El tamaño efectivo viene definido como en el 90% retenido acumulado. Entonces, de la curva de granulometría del filtro de grava, después de seleccionado el filtro de grava, este es el material que se va a pedir a la cantera. Entonces, del 90% retenido acumulado, que es el tamaño efectivo, se identifica el tamaño efectivo y se mira cuál es el tamaño efectivo correspondiente al 90%. Recuerden que el tamaño efectivo es el tamaño correspondiente al 90% retenido acumulado. Ese tamaño efectivo identificado corresponde a la abertura de la rejilla. En este caso especial, la abertura de la rejilla va a ser la abertura número 20. La abertura número 20, que está aquí abajo, como ustedes la pueden observar, la abertura número 20. Significa entonces lo siguiente, que si yo hubiese colocado una rejilla enfrentada a la formación, yo hubiese necesitado manejar una rejilla incluso más pequeña que del 8%.
¿correcto? No la I del 5%, pero la más pequeña es la de 8. Mejor dicho, me tocaría seleccionar una rejilla demasiado fina porque el material es muy fino. En ese momento estoy precisamente obviando ese problema, quitándome ese problema, y estoy pidiendo una rejilla de abertura número 20. Me quité la abertura número 5 y paso a tener una abertura una abertura mayor, ¿cierto? De rejilla. No voy a tener problema de que se me pase el material, pero necesito un filtro de grava diseñado de esta manera e instalado convenientemente en el sitio para que no se me meta material fino al pozo. ¿De quién es la responsabilidad entonces en este momento de que no me pase material indeseado a donde está la bomba? La responsabilidad es del filtro de grava. Esa es la responsabilidad, no de la rejilla, no de la abertura de la rejilla. La rejilla es la número 20. La responsabilidad de la rejilla es enfrentarse al filtro de grava. La responsabilidad del filtro de grava es enfrentarse a la formación. La responsabilidad del filtro de grava es detener el material de la formación. La responsabilidad de la rejilla es detener el filtro de grava. ¿Correcto? ¿Sí me comprenden eso? Lo que acabamos de ver. ¿Alguna pregunta? ¿Está entendido cómo se selecciona la abertura? Ya, aquí estamos construyendo el filtro de grava de acuerdo con lo que hablábamos de coeficiente de uniformidad menor de 2.5. recuerden que pase por el punto correspondiente al 70% retenido acumulado del material de la formación más fina, ¿cierto? Y estamos mirando la abertura de la rejilla correspondiente al tamaño efectivo calculado para el filtro de grava, que nos dio en ese caso la rejilla de abertura número 20. Y esa abertura número 20 va a ser entonces la responsable de que el material no se me meta al pozo, el material indeseado no se me meta al pozo. Otra vez, durante el proceso de desarrollo va a salir material, todo ese material va a salir. El agua se va a ver amarilla, el agua se va a ver sucia, indudablemente, durante el proceso de desarrollo, que puede demorar varios días trabajando ese pozo, ¿cierto? Pero cuando se termina el desarrollo, inmediatamente el agua va a salir completamente cristalina, porque el trabajo del pozo es ese, el trabajo del filtro de grava es ese, detener el material indeseable que se pueda meter hacia donde está la bomba. Bueno, ¿correcto? Bueno, eso era lo importante, eso es lo importante. Que queremos rescatar, que queremos resaltar de eso, ¿cierto? Y entonces, ahora vamos a mirar ya ejemplos. Ya nos toca meternos en eso y empezar a discutir. Nos toca empezar a discutir entonces nuestros diseños, precisamente porque ahí vamos a tomar todas las determinaciones. Ya en este momento tenemos capacidad para, ante la problemática de la presentación de casos reales, proceder a hacer los diseños del pozo convenientemente, ¿cierto? Entonces miremos alguna alternativa. Por ejemplo, aquí está uno, mírenlo aquí, miren aquí. Ya nos toca hacer ese desarrollo, por ejemplo, pensar en eso. Mírenlo aquí, para esos datos, hacer el diseño de un pozo con filtro de grava para los siguientes datos. Vamos a mirar qué cosas de acá podemos mirar. Bueno, vamos a ver. Nivel estático 24.5 metros, caudal esperado 30 litros por segundo, es un gran pozo, probablemente. Perfil del pozo de prueba: arena media y limos de 0 a 12 metros, arcilla dura tal. Aquí está el perfil litológico del pozo: arena media, profundidad, arcilla, arena media, arena fina muy limpia, arena fina limpia, arcilla por debajo de 93 metros. No es un pozo demasiado profundo, pero es un extraordinario pozo. Estos son pozos
información tomada de sitios reales, pozos construidos en la sabana de Bogotá, en unos sitios especiales en la zona de producción de empresas de flores. Entonces, para que ustedes vean el desarrollo de un ejemplo completo con filtro de grava. Información. Aquí está el número de los tamices, desde el tamiz número 46 hasta el tamiz de 4 milésimas de pulgada, y está la información de los datos, las profundidades a las cuales están colocados los estratos permeables. Hay uno de 75 a 79 metros, otro de 79 a 88 metros y otro de 88 a 93 metros. Lo que pasa es que este es diferente a este, ¿cierto? Todo está entregando agua, pero esta formación es diferente a esta, a pesar de que está pegada. Toda la información está pegada, pero este estrato tiene una granometría, este tiene otra granometría. Por eso es que se decide precisamente hacer un filtro de grava, para no colocar 3 aberturas diferentes, sino hacer una abertura única. Entonces nos toca empezar. Determinar las curvas de análisis granométrico, o sea, toca construir esas curvas de análisis granométrico. Diámetro del revestimiento, clase de acuífero, las rejillas, longitudes, ubicación, tamaño de abertura, diámetro de la perforación, granometría del filtro de grava, y elaborar un dibujo de la propuesta de su diseño. Ahí está el primer ejemplo que podemos empezar a hacer desde ahora. Y bueno, aquí hay unas cositas que vale la pena mirar, ¿no? Rápidamente. Clase de acuífero, opiniones, a ver, ¿qué clase de acuífero es y por qué? Miren un momentico y definan ustedes, a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué clase de acuífero será y por qué? Con su respectiva explicación, ¿no? ¿Qué opiniones tienen ustedes con respecto al tipo de acuífero? A ver. Opiniones. Cuando les digan a ustedes qué tipo de acuífero es, ustedes bautizan el tipo de acuífero y explican por qué. A ver, podemos analizar. ¿No se les ocurre? ¿Qué dirían ustedes del tipo de acuífero? Que está en un puntico ahí que dicen clase de acuífero, clase de acuífero. Para ustedes, ¿qué clase de acuífero es? ¿Y por qué?
Nada. A ver. Muy bien, muy bien. Es acuífero confinado. Sí, está bien. Ok, perfecto. ¿Por qué dices tú que es acuífero confinado? ¿Cuál sería la razón? Si es un acuífero confinado. Pero espera. No, pero es que yo te estoy. Vea, yo te estoy diciendo que tú eres capaz de expresar eso que estás pensando a partir el solo hecho de mirar la granulometría del perfil litológico. Porque si te das cuenta que aquí en la parte de arriba de 0 a 12 metros hay una arena. O sea, esa parte es un estrato permeable, ¿cierto? Que va de 0 a 12. Pero mire que aquí hay una arcilla dura de 12 a 25 metros. Aquí el agua no pasa para abajo. ¿Sí ves? En esta primera parte. Sí, sí, pero espérate un momentico. Es que estamos definiendo el tipo de acuífero, la clase de acuífero. Entonces mira, esta primera parte es una parte permeable. Pero después de 12 a 25 metros viene una parte impermeable. Y esta parte impermeable es la que está confinando el acuífero. Sigue después una arena media de 25 a 28 metros. Ahí posiblemente hay agua, no sabemos, ¿cierto? Arcilla, otra vez arena. Arena. En las zonas donde hay agua es en las zonas de arenas y gravas, no más. En las zonas de arcilla no hay agua. Entonces, si ves, y además de eso, los que perforaron el pozo y todo se dieron cuenta de que a pesar de que aquí haya agua, porque es seguramente un estrato, mire, entre 25, pues no lo consideraron importante, tanto no lo consideraron importante que no nos entregan información de la granulometría de esa zona. O sea, este sitio están diciendo que en este sitio no se preocupen, que no coloquen nada en este sitio, que no vale la pena, ¿cierto? Después se encuentran con una arcilla, otra vez tampoco lógicamente tiene agua, pero mire que después de 75 metros sí hay otra vez arena y nos entregan información de granulometría. Y más abajo también otra, pero granulometría. Y otro tipo de formación, pero también con su granulometría. ¿Qué están diciendo? ¿Qué está diciendo la información? Que en esta zona hay agua, en toda esta zona hay agua. Desde 75 a 93 metros hay agua. Vamos a ir, ¿cierto? ¿Me comprendieron lo que yo acabo de decirles? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, ese sería el primer análisis para poder mirar a ver qué voy a hacer. Para poder mirar, bueno, yo sé que el filtro de grava lo voy a instalar y entonces toca instalar un filtro de grava, lógicamente. Entonces, ahora sí tengo que hacer las curvas de granulometría para analizar a ver cuál de esas curvas. Recuerden, yo tengo que hacer las curvas de granulometría para analizar cuál de esas curvas es la más fina. Porque con la curva más fina es que yo voy a diseñar mi filtro de grava. Entonces tengo que construir las curvas de granulometría. Ahí cuando tienen que empezar a construir la curva de granulometría. ¿Correcto? Entonces, construyan las curvas de granulometría. Construyan las curvas de granulometría e intenten meterse al diseño del filtro de grava, que necesitamos diseñar ahí el filtro de grava. Quiere decir que identifican la curva más fina. De esa curva más fina, buscan el 70% retenido acumulado. Buscan el tamaño correspondiente a ese 70% retenido acumulado de la más fina. Lo multiplican por 5. En ese punto de intersección cruzan a mano alzada unas curvitas de granulometría
con la observación de que esa curva de granulometría tenga un coeficiente de uniformidad menor de 2.5 y seleccionan la curva y seleccionan ese filtro de grava. Hacemos eso. Por favor, en la próxima clase, que es el próximo viernes, vamos a estar discutiendo sus diseños, discutiendo hasta ahí, hasta donde llegaron. A ver, lo mismo, muestra a ver esa curva, qué pasó, por qué, esta no, esta sí, aquí qué sucede, miren a ver, bueno, adelanten hasta donde más se pueda ir para poder estar discutiendo en la próxima clase lo que lleven desarrollado hasta ese momento. ¿Me comprenden? Dime. No, es mejor hacerle en una sola, mejor con varios colores o varias cosas, ¿cierto? Son tres nomás. Son tres nomás. Yo les aconsejaría en un papel, en una hoja cuadriculada, traten de elaborar la curvita con tres colores diferentes o márquenlas de alguna manera las tres y van ahí, ¿cierto? La señalan, pero en un solo papel, las tres, para poderlas comparar ahí mismo. Esta es la más fina que esta, en fin, y tomo esta curva y sigue el procedimiento. Todo lo pueden hacer en una sola hoja. Todo lo pueden hacer en una sola hoja sin problema. ¿Correcto? Bueno, entonces mira. Para que no se nos olvide, dejamos de una vez la fecha. El viernes ese 4, me parece que es viernes 4. 4. Sí, porque no, es viernes 4, el jueves es 3, ¿cierto? Jueves 3. Para el viernes 4 necesitamos hacer un ejercicio, yo digo que un examen sobre esta parte de diseño, elementos de diseño, cositas así, preguntas para usted, qué tipo de acuífero es cuando se presenta esto, qué significa, para qué se utiliza esto, la parte de diseño. Necesitamos hacer un examen antes de la fecha del 5 de marzo. Entonces queda para ese viernes, el viernes 4. ¿Correcto? De tal manera que en la próxima clase, este viernes, vamos a estar trabajando en esto, porque ya nos vamos a dedicar a esto nomás, a la parte de diseño. Ya tenemos toda la información que nos permite discutir nuestros diseños de pozos. Entonces, ese viernes vamos a hacer una evaluación sobre todo lo que vamos a estar discutiendo en todas estas clases. De aquí nos queda la clase de este viernes y nos queda todavía la del próximo martes también, para aclarar. Pero sobre eso, sobre todo lo que vayamos a estar discutiendo ahí, lo vamos a recoger entonces ese día viernes 5 de marzo. Entonces de una vez les aviso, por favor. ¿Listos? ¿Listos? Quedamos así entonces.